legado. Ok, ¿qué es legado? Sinónimos de legado. Herencia. ¿Qué más? Responsabilidad adquirida. Es como una continuidad de Enseñanza. Continuidad de enseñanza de, bueno, vamos entre otras cosas, vamos a escribir enseñanza, enseñanza, propósito, muy bien, etcétera. Una más para continuar. Estamos siendo imparciales aquí. Imparciales, no tenemos que ser tendenciosos ni nada de esas cosas. Un sinónimo más. Legado. El Santo Evangelio según Google dice que Legado está ahí, ¿no? sí, sí. Vive el latín. Vive el latín. transmisión. Yo creo que esa es una de las mejores, uno de los mejores sinónimos. Transmisión. Manda. Manda transmisión. Ok, es una transmisión porque esta tiene una connotación de verbo, de acción. Ok. Que conlleva a una encomienda. Claro, es una acción. Ok, entonces, la ilustración que vemos, que el gráfico, que el diseñador, el caricaturista hace, muestra a Caín con una cesta de vegetales en su cabeza, al lado de un río, y muestra evidentemente a Abel con un corderito a sus hombros. Entonces, aquí en el versículo de memoria que se encuentra en Génesis 4:7, se destaca algo. Se destaca un principio. ¿Cuál es el principio que les salta a la vista? Porque ahí lo dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, interrogante. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, ¿qué principio que vemos cotidianamente observamos? Egoísmo. Bueno, Egoísmo, ¿por qué egoísmo? A ver, voy a escribir aquí egoísmo. Voy a escribir aquí egoísmo y con signo de interrogación. O sea, el egoísmo no es un principio, ¿no? Establecido, es una actitud del hombre. ¿Qué tipo de hombre? ¿Qué hace que una persona sea egoísta? Alejada de Dios. Sí, no, lo entiendo. Mira Pero solamente su ombligo. ¿por qué? Porque tiene el yo demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué se enfoca en sí mismo? Porque está alejado de Dios. Bueno, se entiende, pero el enfoque de Dios pasa a sí mismo. Esto se llama miedo.
Una persona con miedo se comporta egoístamente. Muy bien. Ojalá nos enseñaran esto en la escuela, además de matemáticas y ciencias sociales y otras cosas. Mantengamos esto en mente con respecto a Caín. Pero vuelvo a hacer la interrogante. Perdón, no me queda claro. O sea, una persona con miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, Sí, tiene los espacios en blanco. claro, es inseguridad de lo que sea. Puedes tener, ¿cómo era la palabra que estaba usando anteriormente? Egoísmo. Inseguridad. Sí, inseguridad, pero estamos queriendo describir qué con miedo e inseguridad. Bueno, porque aquí lo que estoy tratando de establecer es el principio. Los sinónimos de legado, empezamos con el sinónimo delegado, después pasamos a el versículo de memoria que establece un principio que hemos estado estudiando durante mucho tiempo. Y entonces, ¿cuál es el principio? Porque basado en ese principio es que podemos establecer el por qué una persona con egoísmo tiene miedo. En el caso de una relación, cuando una persona es muy celosa de su pareja porque tiene... Porque no tiene inseguridad. Ah, tiene claro, miedo. ahí está la raíz. Claro. Los celos, todo esto están radicados en el miedo. En lo de económico también, si quizás no se sienten lo suficiente, entonces piensan que tienen que mostrar más y es una fanfarronidad que está basado en el miedo o en su propia inseguridad. Correcto, correcto. Pero ¿cuál es el principio que desenmascara todo esto? Lo hemos estudiado por mucho tiempo. La comparación entre Tibio. La suficiencia personal. Es decir, uno se siente. La autosuficiencia que tiene que ver con el egoísmo un poco, pero no hay un principio aquí. Miren el versículo de memoria. El versículo de memoria que se encuentra en Génesis 4:7 es claro, porque está diciendo lo que ocurre. Este versículo es un eco del Salmo 1. El Salmo 1 empieza con una bendición. Bienaventurado el hombre que, ¿qué? El Salmo 1, vamos a leerlo. En voz alta, Salmo 1, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escarnecedores son burlones y malhechores. Ajá. ¿Sí? Ajá, sí, por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ajá. Será como árbol. Y allí empieza el resultado. Y será... Como árbol plantado. Ok, entonces, ahora, ese salmo, aquí en Génesis, ese salmo proviene de este versículo. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, ¿cuál es el principio? Es bien sencillo. Con Dios. Sí, bueno, se lo voy a escribir. El principio de la siembra y la cosecha. Ah, claro. Otros son resultados. Este principio es fundamental para nuestra comprensión del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como nos ha diseñado, cubrió todos los aspectos del ser humano para que no careciera de nada siempre y cuando se conectara a Él, permaneciera en Él. Juan capítulo 15, 1 al 17. Y por eso en Génesis está diciéndolo. Siembra para que coseches. Siembra para que coseches. Entonces, ahora quiero preguntarle. Ajá. Entonces, ¿qué está haciendo
descrito en ese versículo? Ya les hablé de este principio. Pero ¿qué les salta a la vista? ¿Cuál es el asunto de este versículo? Bueno, este versículo inmediatamente después de que a Caín y Abel presentaron sus ofrendas y Dios aceptó la de Abel. Entonces Dios le pregunta a Caín, ¿por qué te ves así? Y dice, si tú bien no cosecharás bien. Correcto. O sea, en otras palabras, porque no has escrito. Ok, pero entonces está describiendo un comportamiento. Déjenme escribir eso, permítame escribir. Comportamiento. Conducta, voy a escribir conducta. La conducta, apaguen su micrófono, Panamá, por favor, y Costa Rica también. Gracias. Conducta es un asunto legal, es un asunto de ser. Es la conducta. O sea, ¿qué se está mencionando en este versículo? ¿Está acaso Dios diciendo que si hacen los ritos debidos, entonces los acepto y si no los rechazo? No. ¿Qué quiere Dios de Caín? La conducta de Caín demuestra que él es por dentro. Entonces Dios apela a su corazón. Porque Caín estaba solamente manifestando la siembra que ya había hecho. Eso quita las decisiones. Entonces la conducta de Caín era simplemente la demostración de su egoísmo. Ok, entonces la conducta de Caín era el resultado. Era la cosecha de lo que, Era la cosecha de lo que había, ella tenía. lo que llevaba por dentro. Él estaba queriendo hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué no se enfocó Dios? ¿Por qué no se enfoca Dios en los ritos? Porque muchos ritos terminaron siendo más importantes. O sea, por eso para que hacer todo este show. Porque es un despliegue de... Porque se pone más importancia en el rito en sí que en lo que significa. Ok, en otras palabras, porque el rito es más, llega a sobreponerse al significado. Ok. Porque los ritos eran un medio de... los ritos eran una... era una metodología de enseñanza. Ok, los ritos son metodología de enseñanza. Ok, son recursos pedagógicos. Ok. Para la comprensión. Entonces, ¿qué está diciéndole Dios a Caín? Porque lo que Dios le está diciendo a Caín es lo que Dios me dice a mí hoy, aquí y ahora. Porque Caín pretendía a través de sus acciones obtener la salvación. Ok, No. Caín se enfocó en sí mismo, se volvió egoísta y dijo, Si estoy dando lo mejor, ya se hace la víctima. Es como los narcisistas. sí, como los narcisistas dicen, justificar su conducta. Claro. En lugar de ser obediente a Dios, porque el cordero tenía un significado. Ok, pero ¿cómo está tratando Dios a Caín? ¿De qué manera? Con paciencia. ¿Con paciencia? Le ¿Con hace qué más? preguntas no porque él no sepa, sino porque quería que él piense, que tome buena decisión. Ok, ¿y cómo se llama eso?
Enseñanza inductiva. ¿Cómo se llama eso? Bíblicamente la enseñanza es una enseñanza inductiva, pero hay la palabra que nos toca a nosotros hoy en día, eso se llama longanimidad. No. Longanimidad. En inglés suena mejor. ¿Cómo se dice? Long suffering. Oh, Se sufre por la palabra, la connotación de sufrimiento, ¿no? claro. Y se sufre mucho. Es como una combinación. Sí, Sí. una palabra. Entonces, longanimidad viene del hongo, etcétera, del latín. Pero, ¿y de qué manera está siendo Dios entonces? ¿Está siendo paciente? ¿Está siendo longánime? ¿Lo está llamando la atención? Y lo está guiando, atención, a pensar. ¿Y por qué digo atención? Todo lo que nos ocurre cuando nos desconectamos, entendemos que es el resultado de la pobre decisión nuestra. Sin embargo, estos errores nos deben hacer reflexionar, buscar a Dios, y Él nos va a guiar y nos va a mostrar nuestros puntos ciegos. Entonces, gradualmente, Dios está aquí abriéndole los ojos a Caín y le está señalando sus puntos ciegos para que él llegue al arrepentimiento a su velocidad, sin apresuramientos. Dios es un caballero. Dios es un amante caballero. No es ordinario, no es violento. Él nos diseñó, Él sabe cómo funcionamos a nivel general y a nivel individual. Entonces, hablamos de la maldición de Caín, porque los juicios de Dios, entonces, hay juicios que Él emite, y muchas personas dicen, bueno, entonces de ser así, ¿acaso Dios no habrá tenido la culpa de que Caín haya matado a Abel? Y nuevamente, el carácter de Dios queda en tela de juicio. Una vez más se cuestiona el carácter de Dios. Y ocurre lo que sucedió en el cielo con el enemigo, que estableció la acusación. Entonces vamos a leer 1 Juan 3, 11 al 15. Porque la lección hace un énfasis sesgado acerca de la conducta. Y yo quiero que ustedes mediten un poquito más y asciendan por esa perspectiva de conducta a lo que realmente la Biblia enseña, que es carácter. En voz alta, 1 Juan 3, 11 al 15, por favor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mensaje que debemos tener desde el principio? Que nos amemos. Que nos amemos. Que nos amemos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, Juan, el discípulo amado y del amor, habla de odio, homicidio, me falta la gente. Homicidio y no. ¿Y qué otra cosa?
menciona en esos versículos? No, ahí al lado. ¿Esto en contra de qué? Obras justas. No, ahí lo está diciendo. Ahí- Amor. Muy bien, amor. Damas y caballeros, jóvenes aún, solo hay dos opciones. Ahora, esto no ocurre por casualidad. Esto es el resultado de lo que llevamos por dentro, siempre y cuando estemos conectados a la fuente, a las fuentes. Hay solamente dos fuentes. Adolfo, ibas a decir algo, por favor. Sí, es muy interesante saber. En voz alta para que te escuchen. Sí, es muy interesante saber las dos personalidades que la Biblia toca respecto a Caín y Abel. Y todo tiene que ver con la cosmovisión de cómo Abel entendía el amor de Dios y cómo reaccionó Abel a ese amor. Y la otra parte es cómo Caín entendía a Dios, cómo entendía su relación con Dios. Y eso llevó a que cada uno tomara una decisión de cómo relacionarse. Y en consecuencia, Caín actuó desde su concepción o cosmovisión. Y cuando nosotros vemos esa teología en Apocalipsis, habla de la misma concepción de los grupos que al final también tienen un conflicto. O sea que no hay nada nuevo. Sí. Pero todo depende de cómo... Todo radica en esto. La concepción. ¿Cómo recibimos el evangelio? O sea, la conducta es como consecuencia de mi comprensión de quién es Dios. La conducta siempre es la punta del témpano de hielo. Por eso es que es interesante que cuando nosotros abordamos las falsas religiones, ellos tienen una manera de ver a Dios como un Dios airado y hay que calmar su ira. Y cuando eso no se soluciona, entonces ellos explotan de esa ira, ya sea con el prójimo o con Dios o de otra manera. Entonces, eso fue lo que pasó con Caín, de su comprensión de su relación. Ahora fíjense que Caín y Abel eran de la misma familia, a veces dentro de la misma comunidad. Hay una comprensión muy diferente de la teología. Y ahí es donde, porque Adolfo mencionó de otras creencias, ¿no es cierto? Pero dentro de nuestras mismas creencias, Bueno, hay una comprensión distinta del correcto. Evangelio, por lo tanto, hay una aplicación diferente en la vida de cada uno. Ok, y todo va a radicarse en esto. ¿Qué es lo que yo, cuál es mi perspectiva de Dios? Uno, y dos, ¿cuál es la perspectiva de Dios en mi vida? Porque acuérdense que Adán y Eva hablaron con los hijos. ¿Cuántas veces hablamos nosotros con nuestros hijos? Y les decimos, fíjate, mira, cuidado, por favor, considera. ¿Y qué hacen los hijos? Y a veces tienen que experimentar. Prestan atención. Pero al fin y al cabo ellos tienen que hacer una decisión. ¿Por qué? ¿Por qué les toca a los, sin embargo, esto Mike lo está diciendo y es verdad? ¿Por qué? A ver. Bueno, porque ellos tienen que desarrollar su propia ideología y relación con Dios. Ellos pueden crecer en esa comunidad con los padres que les están dando, pero ellos tienen que razonar y llegar a ese punto individual. Y esa es la comprensión clave para ellos poder vivir de una manera u otra en el carácter de Dios y el amor de Dios. Nada más puede revelar. Y además Correctamente. han sido son seres libres. O sea, Y ese era el punto al que yo quería ir. Se comprende en libertad. En libertad. Si no hay libertad de pensamiento, no hay libertad, o sea, no hay libertad de funcionamiento. Y es en libertad que
debemos llegar a nuestras conclusiones, porque con miedo no vamos a funcionar. El día, en el momento que ustedes tomen o tengan miedo, enciérrense, en cuarenténense y no hagan nada, no piensen nada. Pónganse a orar. Si van a hacer algo, se encierren a orar. Ahora, Adolfo. ¿de qué depende de que hay personas que todo lo nuevo les da miedo? Ok, esa es bueno, ok, hay un libro, No, es ok, continúa. Me espero. ok, hay un libro que se volvió famoso en los 90, creo, no me acuerdo. Se llamaba en inglés ¿Quién movió mi queso? Y hablaba de una palabra. Mandino, pero... Mandino no era. Hablaba de una palabra, una idea, y era cambio. Spencer Johnson. ¿Cómo? Spencer Johnson. Spencer Johnson lo escribió ¿en qué año? Cintia. 98. 1998. 98. Ok. En el 98. Y él se volvió millonario al escribir ese libro porque empezó una conversación acerca de los cambios que nos ocurren en la vida. Y no solamente los cambios que nos ocurren en la vida, sino cómo los recibimos, cómo los manejamos. Se aplica hasta el nivel comercial. Se aplica. Y claro, los consultores de negocio, todo el mundo, bueno, eso Claro, fue... pero hay personas que cada cambio, cuando le mueven el queso, Correcto. sacan un beneficio de eso. Y ahí se ve la diferencia. Hay personas que se paralizan, se anulan. ¿Y por qué? Entonces la pregunta es ¿por qué? La esencia de cada ser. Por esto, Por la libertad. ¿Qué tenemos sembrado en nuestras mentes? Miedo. Por eso se paraliza. Esto nos carcome. El problema no es el cambio, el problema somos nosotros mismos. El problema no es el queso, El ni dónde está el queso. Entonces, porque este es Caín, pero este soy yo. ¿Por qué me porto mal yo? ¿Por qué me vuelvo tramoyero? ¿Cómo se dice tramoyero? Otra palabra más correcta. Juega vivo. Niño. ¿Por qué me vuelvo juega vivo? ¿Cómo le dicen ustedes? Juega vivo. Ustedes dicen zafar. No. Sí, zafar, el zafar. Zafar con Z, así como no. Eso, evadir. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué? Esquivamos. ¿Por qué esquivamos? Gracias, Adolfo. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, ya lo dijo Mike, tenemos libertad y también depende de la comprensión que tenemos. Entonces reaccionamos conforme nosotros vemos esa cosmovisión. Génesis es un libro interesante porque abre una caja de Pandora para discutir la teología. Porque Adán, cuando él cae, muchas veces nosotros decimos que todos heredamos del pecado de Adán, y la Biblia dice que no, porque después que Adán cae, le nace el primer hijo, que es Caín. Y cuando Dios dialogó con Caín, Dios le dice: ¿por qué estás enfurecido con tu hermano? Y luego le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, dice Dios, tienes la elección de elegir lo bueno, no serás enaltecido en hacer lo bueno. Claro. Luego le dice: pero si haces lo malo, dice, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te va a... Claro, Adolfo, y cuando empezamos la clase más temprano, Sí, claro. hicimos un eco del Salmo 1, Okay. Entonces, que es la siembra y la cosecha. Entonces, ahora Dios le dice a Caín: tú tienes el conocimiento del bien y del mal. Tú vas a elegir en libertad, tú tienes que elegir si vas a responder, de qué manera vas a responder al amor que yo tengo contigo y también hacia tu hermano. Pero si tú no eliges en hacer lo correcto, entonces el pecado... Sí, y entiendo eso, y por eso es que yo digo que la lección hace un énfasis en conducta que es muy peligroso, porque esto no es un asunto de conducta, esto es un asunto de
conexión. Voy a ser específico. Conexión. Comprensión, todo eso. De conexión, o sea, relación con. ¿A quién estoy, a quién me estoy conectado? ¿No? Entonces, vamos a pasar rápidamente. Bueno, hay los párrafos que yo les he enviado son contundentes. Patriarcas y profetas, que habla de la fe en la sangre de Cristo, la promesa de la expiación. Y no hay remisión de pecados sin la sangre, sin vertir sangre. ¿Necesita Dios un sacrificio? La ley de Dios necesita una pena de muerte, que alguien pague una pena de muerte. ¿O será que el pecado cambia la condición humana, la socava, los infecta con los principios de muerte que ocasionan la muerte? Y aquí vemos esto manifestado. O sea, hay una razón por la cual Dios con mucho amor le habla a Adán y a Eva, y estos a su vez a sus hijos, y nosotros a los nuestros. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Por eso es que la historia se vuelve cíclica, porque nosotros no hemos aprendido. O sea, imagínense, la guerra mundial, la guerra que está ocurriendo ahora, muchos descendientes sobrevivieron la segunda. Ya esa generación está ya casi muerta, ya ha fallecido. Pues está en eso. Los bebés que nacieron durante la guerra están por ahí todavía octogenarios o nonagenarios y centenarios. Porque mi papá estuvo en la segunda. Claro, claro. Pero falleció ya. O sea, pero como vos decís, los bebés, los que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, todavía hay algunos sobrevivientes. Claro, y vivieron lo que es el mal, lo que es una guerra. Las secuelas de lo que cuesta sobrevivir todo esto. Entonces no hemos aprendido. Entonces, la fe en la sangre de Cristo. ¿Tenemos fe en estos, los glóbulos? ¿O será una simbología de la vida que describe la vida de Cristo? Que equivale a vida perfecta, sin pecado. Y la verdad de que Dios elimina las mentiras. El carácter de Dios, esto es lo que hace, elimina las mentiras y al hacerlo nos gana nuestra confianza. Porque cuando vemos a alguien, y esta es la importancia de cómo estructuramos a nuestros hijos, el niño se les sirve la comida, todos los tres comidas. El niño tiene horarios establecidos. El niño recibe amor. Eso somos nosotros. Y fíjense que por esto mismo, es que Dios hace que bendice, hace llover, hace salir el sol sobre los bien portados y los mal portados, porque los ama a todos. Adolfo. Sí, Víctor, la ilustración de Génesis respecto a cómo Dios va a resolver el asunto de la separación de Adán con él, es algo ilustrativo que muchas veces no llegamos a entender por qué. El pecado totalmente nubla la mente humana y no entiende a Dios a partir de ese momento. Entonces Dios ahora se acerca, busca a Adán y tiene que buscar una manera ilustrativa de decirle que la única forma de restaurar a Adán es que Dios va a tomar la iniciativa de restaurar al hombre. ¿Y eso se llama cómo? En una palabra. ¿Un simbolismo? No. En inglés se llama. En inglés en español lo voy a escribir en español. Expiación. Expiación. El problema es que esto lo usamos como
como carta lo usamos como la carta. Comodín. Comodín, gracias. Gracias. No es comodín. Wild card. No es un comodín. No es un comodín. Entonces, quería decir que en ese proceso se va a ver cómo Adán entendió eso cuando Dios se le acerca y le dice a Dios de que a pesar, interesante, porque Dios dice que la paga del pecado es muerte, o sea, la muerte es el resultado de la desobediencia. Sí, siempre cosecha, siempre Pero cosecha. luego aparece Dios y dice, bueno, por una muerte, ahora va a venir tu salvación. Entonces Dios cambia el asunto, dice, va a morir alguien, no mueres tú, pero esa muerte va a dar vida para que tú sobrevivas y no desaparezcas. Entonces comienza la comprensión de Adán en su relación con Dios, y Adán enseña eso a sus hijos, pero cuando llega el punto de que Adán le enseña a Caín, Caín tiene una mala comprensión y una mala decisión, pero Abel sí tenía una buena comprensión. Son los dos hijos. Entonces, uno recibe el mensaje y se distorsiona en él. Ok. Por su libertad. Ok. Esto en inglés es más fácil y significa unirse a nuestro Creador. Somos uno. Entonces, es así como Cristo vence la muerte. Porque hablamos del sacrificio de Cristo, y estamos en Semana Santa y todo esto, pero el enemigo nos empuja a ver esto como un comodín. Y no como una relación de unidad con mi Creador. Juan capítulo 15, 1 al 17. Entonces, lo que quiero llegar es por qué Abel ofrece un sacrificio y por qué lo hace, cómo lo ve él. Y cómo Caín viene y ofrece un sacrificio. Y en el texto dice, Dios rechazó a Caín. Ahora, quiero ir a hablar del punto de la perspectiva. Porque todos recibimos información de diferentes maneras. Eso no es lo malo. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo estar equivocado. Eso es, o sea, es natural. Porque tenemos la libertad de recibir todo. Claro, en libertad recibimos. Procesamos en libertad. Sí. Lo que ocurre después va a manifestar si yo sea Dios de filtro o no. Cómo recibimos y cómo procesamos y cómo Exacto. reaccionamos. Si lo incluí en esa decisión. Porque decimos, esto me lo dijo, o sea, esto me lo dijo fulano, así que no, ley de medio y precia. No, es así y se acabó. Y yo los invito a que filtremos todo con el Espíritu Santo. Porque pónganse a pensar, si es algo malo, se tornará en bueno, y si es algo bueno, se tornará en algo mucho mejor. O sea, con Dios no nos puede ir mal. De ninguna manera. Muy bien. Ahora, eso no con confundir que nos vamos a face difficulties. Sí, no, es O sea, correcto. porque también está la idea que uno está con Dios y nada malo le va a pasar. Y no es así, al contrario. Siempre Dios nos va a probar nuestra fe, va a probar y va a esperar que nosotros ejerzamos la fe y no necesariamente sea solamente, bueno, yo soy. Claro, y había un sobreviviente del Holocausto que escribió un libro acerca de por qué las cosas malas le ocurren a las buenas personas. Incluso la lección hace una pregunta. ¿Por qué Dios permite que Abel, siendo bueno, murió? ¿Y por qué Dios permitió que el malo de Caín muriera? ¿Cuál es el propósito? Entonces, lo que ella dice es, y eso es una buena pregunta, porque... Mi pregunta es, ¿por qué le echamos la culpa a Dios? Por la comprensión. Por la comprensión que tenemos de eso. Ok, el mal. ¿Cómo yo entiendo a Dios? Hablemos del mal. ¿Es Dios el que determinó que uno viviera y el otro muriera? Lo que pasa es que en lo que fue Caín y Abel, de alguna manera Dios permitió que el bueno muriera, pues Dios sabía que
él no había problema, él no iba a la muerte eterna, ¿no? Sin embargo, él sabía que hasta ese punto hizo lo suficiente para salvarse, pero el malo no lo había hecho. La oportunidad era para el malo, para que cambiara. ¿Qué con la Tuviera muerte? la oportunidad de cambiar. Con lo mismo con Entonces, O sea, porque si Abel que era bueno, si iba a vivir, si quedaba con vida, iba a seguir siendo bueno. Y si moría no importaba. Y si muere, vamos, es un decir, no importaba, pero él de todo mundo estaba conectado con la vida, a la vida verdadera y va a resucitar. Pero en cambio, si el malo muriera, tal vez él no tuviera la oportunidad. Entonces Dios, es lo que a veces no comprendemos ese punto. Dios es vemos, y exactamente, vemos la muerte como juicio ejecutorio. Bueno, pero Jesús lo habla muy claro. Él cuando él fallece dice, si me lo hicieron a mí, se lo van a hacer también a ustedes. El mundo me odia porque el mundo está lleno de pecado. Entonces es lo mismo. O sea, a Jesús lo mataron en ese momento sin darse cuenta que era el Salvador de la tierra, pero si se lo hicieron a él. O sea, no nos sorprendamos. No, está esperado. Ya lo tendríamos que tener esperado. Estamos advertidos. Eso es lo interesante de comprender bien la teología y relacionarnos con el amor de Dios. Cuando yo entiendo por qué suceden las cosas, yo no cuestiono y no me preocupo porque entiendo por qué suceden, pero hay personas que, como decía, ¿por qué tienen miedo a las cosas? ¿Por qué reaccionan así? ¿Y por qué culpan a Dios? Es porque en su mente no entienden cómo Dios se relaciona con el ser humano. En su ansiedad de querer cuestionar o entrar en ese terreno que no les es permitido, pues toman una decisión como Caín. En su ansiedad y su apuro de no morir. Sí, mató a su hermano. O sea, porque muchas personas realmente quieren, no necesariamente, muchas personas quieren un salvador, pero no quieren un señor de sus vidas. Quieren evadir la muerte. ¿Por qué? Cuando podrían tener calidad de vida y vida eterna. Y se conforman, ¿no?, con esa limitación de que hoy le fue bien y mañana vamos a ver. Y mañana, ¿quién sabe? Y lo interesante es que cuando hablamos de Caín y Abel, los dos son adoradores, los dos sirven al mismo Dios, los dos llevan ofrendas, los dos son religiosos. ¿Por qué entonces Abel hizo una comprensión y actuó y Dios lo recibió y fue aceptado? ¿Y por qué el otro lleva todo lo mejor y también hace el mismo proceso y le he rechazado él y sus cosas? Y eso es donde se enfureció. Entonces, en la teología, no importa qué religión, aunque seamos adventistas, pero si no tenemos la clara comprensión y no entendemos cómo nos relacionamos con Dios, hasta puede causar problema eso en nosotros. Hay hermanos que no aman a su prójimo, tienen un problema de la reacción cuando hay un problema. Entonces digo, un adventista enojado con el otro, pero es eso obra de Caín. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ok, pero entonces, ¿qué trajo Abel por ese lado? ¿Qué trajo Abel que no trajo Caín? Porque ya tú describiste todo el asunto. ¿Cuál fue la diferencia? A ver, Mike. Porque tú estás hablando de todo. Dime todo. No solo del animal. Bueno, no, sí, pero eso es oferta porque todo eso fue parte de la cosecha. Ese proceso es muy complicado que llegó a ese punto. La diferencia creo que fue al empezar una lección, ¿verdad? Que Abel trabajando como shepherd, como pastor, él tenía esa mentalidad de cuidar a lo que se le había dado. Y Caín estaba tratando de crear, es decir, esa suficiencia personal. La comprensión que trajo Abel era diferente porque era una de amor. A través del amor, él podía llegar a ese punto de ley cuando Dios dijo, tráeme lo mejor, tráeme el animal y lo mejor de la tierra. Y viéndolo de ese amor, y no sé si esto está llegando al punto de que quiere, pero viéndolo a través de ese Cristo de amor, él no tenía ninguna
ese es el problema. Así que, Hasta el como día tú de hoy. dijiste, en cíclico. hasta Es hoy en día. completamente cíclico. Quiero agregar algo que es más interesante, pero hay un punto de partida que Adán tenía que enseñar a sus hijos cómo tenía que ser su comprensión de la relación con Dios. Cuando Adán pecó, Dios viene y le dice, ¿por qué te escondes? Entonces Adán dice, yo es que estoy desnudo. Ajá. Y Adán se apura y con Eva y se cubren con hojas de higuera. Entonces Dios dice, no, ven aquí, yo te voy a cubrir. Y los lleva, y entonces él hace un sacrificio de animal y la piel de ese animal cubrió la necesidad de Adán. Y ese mensaje Adán tenía que transmitir a sus hijos que no tenían que cubrirse ellos su necesidad, sino que tenían que ir a Dios y Dios tenía que cubrir su desnudez como es del pecado. Entonces cuando, ahora en este caso los dos hermanos, Abel hace una ofrenda, Abel dice, yo necesito ser cubierto por la muerte de un animal. Lo que estoy presentando no es una ofrenda, es una necesidad de ser cubierto por el amor y la gracia de Dios. Y cuando Caín va, dice, yo no necesito ser cubierto por la muerte de un animal, yo voy a hacer un favor a Dios presentar una ofrenda. Y cuando Dios ve la concepción de cada uno, recibe la ofrenda de Abel y rechaza a Caín y su ofrenda. Y eso fue el punto principal de que él mató. Entonces, la teología es, cuando tú ofreces algo a Dios, ¿qué es lo que haces? ¿Lo haces como una ofrenda o lo haces como una necesidad que tú necesitas de Dios, de ser cubierto de tu pecado, de tu condición? Y ese es el punto principal de la teología. Pero están enfocados en comportamiento. No es el comportamiento, es en la comprensión de por qué tengo que hacer un sacrificio. Ok, sí. Pero me refiero a que por allí puedes resbalarte hacia conducta. Sí. Y lo que estoy tratando de decir es que pensemos antes de la conducta. Lo que Mike mencionó, que es... ¿Cómo? La intención detrás de las ofrendas. Ahí está. La raíz de por qué ofrecieron cada cual lo que ofrecieron. La comprensión de amor. Obediencia como resultado de haber recibido amor. Si yo sé que mis padres me aman, yo los voy a honrar. Yo no los voy a violentar. Yo los voy a les voy a obedecer por amor. Claro. Ahora, entiendo. Perdón, Ali, iba a decir algo. Que el corderito representaba a Cristo, que vendría a morir para redimir a la raza humana. Si Caín hubiera llevado los frutos y además hubiera llevado el corderito, entonces no había problema, las primicias para Dios, pero la obediencia de ese tipo de sacrificio que era necesario hacer hasta que Cristo muriera. Ok, hablemos de obediencia. Ok, obediencia, y lo voy a escribir en rojo. Porque es esto, necesitamos entender esta palabra en amor. Maestro, permítame. Si no se obedece en amor, estamos en problemas. Adelante, Bogart. El evangelio es claro. Yo lo veo muy simple y sencillo, el evangelio. Trasladando eso a nuestros días, todo lo que ocurrió allá, a nuestros días. Cristo dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es decir, el evangelio se nos predica en amor, libertad y todo eso. Pero hay un testimonio, para testimonio. Nadie tendrá excusa en el día final. Simplemente lo que ocurrió allí, que Abel obedeció por amor a Dios lo que él pidió. Y el otro no quiso, eligió rebeldía. Simple. Entonces hoy pasa igual. Hoy pasa igual. Uno servimos a Dios porque Él nos amó primero por amor, en libertad. Y otros simplemente deciden no obedecerle en rebelión y punto. Como hizo Satanás en el cielo. Ese mismo espíritu Él lo tiene acá. Entonces por eso que está la lucha de que el evangelio se predica para que muchos se conviertan al Señor.
Pero otros van a decidir nunca convertirse, no quieren. Es una elección y Dios les respeta esa elección. Entonces, yo lo veo así, pues sencillo y simple, sin tanto enredo. Cristo me ofrece amor, libertad para seguirle a Él. Él me dice a mí lo que me conviene al final de la historia. Me va a devolver lo que perdí en el Edén antes del pecado, simple. Otros reciben la misma información, pero la desechan, no la quieren. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo, simple, sencillo. Deciden, a pesar del amor que le ofrece Jesús, ellos deciden en su corazón, toman una decisión y Dios se la respeta hasta el final, y Él lo va a seguir llamando hasta el final, hasta el final. Y finalmente va a aparecer ahí, tantas veces se te dio la gracia y la rechazaste, entonces no se puede hacer nada. Entonces no es Dios el que mata, es el pecado el que nos mata. Y finalmente quedará destruido. Solo eso quería decir. Sí, correctamente, porque eso es lo que hace el pecado, nos socava y nos quema y nos daña el carácter. Pero quiero hablar de la obediencia fundamentada en la comprensión del amor de Dios como resultado. Nuevamente, es tan fácil. No, o sea, es tan fácil optar por lo bueno a conveniencia y no como resultado de amor a una persona. Ahí, quiero hacer algo y no. Entonces, claro, entonces, siempre se va a manifestar. Y por eso es que decimos, pero ¿cómo es posible si X fulano era tan buena persona y era, y cómo es que me hace esto? ¿Por qué? Bueno, así mismo, porque un día decidió, ¿no? Egoístamente. Ok, vamos a seguir a... Ahí los párrafos, hay un párrafo de señales de los tiempos de diciembre 23, 1886, párrafo 4, en el que el párrafo empieza a decir, ¿cómo conocía Abel el plan de salvación? ¿Qué párrafo es ese sí, es como el sexto por allí. Dice, ¿cómo conoció Abel también el plan de salvación? Ajá. Adán se lo enseñó a sus hijos y nietos. El apóstol dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Después que Adán pecó, un sentimiento de terror se apoderó de él. Ok, el siguiente párrafo que dice la primera oración. Este fue el primer sermón. Este fue el primer sermón del evangelio. ¿Qué más? Que se predicó al hombre. Que se predicó al hombre caído. Que se predicó al hombre caído. ¿Y qué dice después? Esta promesa fue la estrella de la esperanza, iluminando el oscuro y sombrío futuro de la raza. Ahí está. Entonces, vamos a seguir, porque ya casi tenemos que terminar. Ok. Y Dios lo sigue acompañando a Caín, a pesar de su mala decisión. Bueno, e hizo algo, otra cosa. ¿Qué hizo Dios con Caín? Lo marcó. Le da una promesa de protección. Fíjense ustedes. A pesar de todo, respetó su decisión, pero lo protegió. O sea, esto es contundente. Se dice cuál iba a Esto ser la es señal, contundente. pero no. Para que nadie hiciera leña del árbol caído. Lo protege. ¿Sabe que Caín decidió pertenecer al camino del maligno? ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando a alguien le va mal? Somos unos jueces terribles. No solamente lo juzgamos, sino que decimos, fue Dios, fue Dios. Dios hizo justicia, le bajó la factura. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Verdad? Y la vida es un boomerang, decimos. La vida es un boomerang. Que la vida es un boomerang. La vida es siembra y cosecha. Sí. Y no somos nosotros los que tenemos
Ok, Si quiero Dios que es vaya. longánime, ¿cómo nosotros no vamos a ser pacientes? Ok, ok, voy a cerrar con... Ahora, la maldad en la familia de Caín, cómo fue abierta luego, ¿no? Que Lamec ya era un homicida a voz en cuello, o sea, él, Sí. a diferencia de Caín. Y quiero terminar con eso, que asumamos que Adán y Eva asumamos que Adán y Eva hubieran consentido a Caín. ¿Serían ellos responsables por cómo se comportó Caín? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría repetir la pregunta? Si asumimos que Adán y Eva consintieron a Caín. No, porque el texto dice que ellos enseñaron a sus hijos, ellos trataron de que ellos... Y quiero hablar de la responsabilidad, nuestra responsabilidad como padres. ¿En qué consiste nuestra responsabilidad como padres? Porque es la misma responsabilidad de nosotros como seres humanos y como representantes del carácter de Dios. Y nuestra responsabilidad como padre es instruir, guiar, enseñar, instruye en el camino al niño. Y luego aconsejar en libertad, porque los hijos tienen, como dijo el hermano, su libertad y se respeta. Que si Dios nos respeta a nosotros como padres, aunque nos duelan algunas decisiones de nuestros hijos, siempre vamos a estar al lado de ellos y vamos a amarlos, aunque nos duelan algunas decisiones. Y quiero atarlo con lo de las vestimentas, lo de que Dios mató a un animal y todo eso, eso no es bíblico. No es bíblico. Puedo desarrollar eso, pero no. Bueno, no dice el detalle que Dios lo mató, ni dice que Adán lo mató. Dice que Dios trajo a Adán y lo vistió con la piel de un cordero. Entonces, la narrativa de atrás es decir, para que un cordero puede dar su piel para vestir a alguien, tuvo que haber muerto. Ahora la pregunta es quién lo ejecutó, eso no lo sabemos. Eso lo sabremos en el milenio, pero... Quiero decir algo. Samuel, adelante. Adelante, primo adorado. No limitemos a Dios. Dios puede crear de la nada lo que sea, así como nos creó y creó al mundo. Amén. Dios puede hacer una piel de un animal que desconocemos y puede ponérsela a cualquiera de sus hijos. Dios trató con misericordia a Caín y no mal. Podíamos pensar incluso, ¿por qué no maldijo solo a Caín y dijo, la tierra que tú labres con tu asadón va a ser maldita, pero la maldición fue para toda la tierra? Podríamos pensar negativamente en ese aspecto, pero Dios es un Dios omnisapiente y no alcanzamos a comprender quién es Dios, porque no tenemos la capacidad de crear como Él y resolver las cosas a su manera como Dios. Dejemos que Dios sea Dios. No le imputemos lo que no es. Y con eso vamos a terminar esto. Vamos a orar. ¿Quién desea orar, por favor? Voz alta. Ok, adelante, Adolfo. Dios nuestro, en este momento, una vez más, queremos invocar tu nombre en agradecimiento por la oportunidad de reunirnos como familia, como iglesia, como amigos, para pensar y estudiar, Señor, tu palabra, para buscar principios de aplicación en nuestra vida y acercarnos más a ti para comprender tu gran amor hacia nosotros. Queremos darte las gracias por la lección de este semestre, que se trata de Génesis, donde nosotros podemos encontrar tu revelación, tu amor, tu relación con la raza humana a pesar de nuestra condición. Y nuestro deseo es, Señor, que cada día podamos acercarnos más a ti y que podamos ser alumbrados por la luz de Cristo, de
tal manera que podamos reflejar más cada día tu carácter en nuestras vidas y de esa manera ser un instrumento de tus manos para alcanzar a otros, para ser portadores, Señor, de tu mensaje. Bendice a la iglesia de 15, a nuestro maestro, a los hermanos que nos congregamos en este salón y también a los que nos están acompañando por vía internet, que ellos también sean bendecidos por tu espíritu, por tu gracia siempre. Bendícenos a la familia, a todos los que representamos tu familia en esta tierra. En el nombre de Jesús te agradecemos por este sábado. Amén. Muchas gracias por llegar a tiempo y por conectarse